Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven abrir la verja de mi jardín y caminar con ustedes todas las tardes, de lunes a jueves, de 7:30 a 20:15 de la tarde. Colombia, un país que personalmente quiero mucho, un país que hemos visitado, que conocemos a través de su literatura, su cultura, su música y sobre todo su gente, está viviendo horas difíciles, está de luto. Acaba de fallecer Miguel Uribe, quien fuera precandidato presidencial de Colombia, asesinado alevosamente en un parque de Bogotá. La investigación continúa, hay sicarios arrestados, hay un niño que fue el que disparó, que fue solamente el instrumento de una operación mayor, y todavía se busca quién es el autor intelectual de este terrible asesinato. Hay que imaginarse lo que, nosotros que estamos ahora en campaña presidencial, lo que sería si en Chile se asesinara a uno de los actuales candidatos a la presidencia de la República. Lamentablemente, en Colombia hay memoria de aquello. No es la primera vez que ocurre en su historia. Hay que recordar que Luis Carlos Galán, en el año 1900, no sé si fue 89, por ahí fue... 89, fue asesinado también en Bogotá, al sur de Bogotá, y era el candidato presidencial que se veía mejor aspectado para la elección presidencial de entonces. Pero no solo él. Fue asesinado también Álvaro Gómez, líder conservador, el año no me acuerdo. Y yo recuerdo que el poeta chileno Julio Barrenechea, que amaba Colombia y fue embajador de Chile en Colombia, le escribió pues, unos poemas a Colombia, recordaba en una crónica que escribió para Chile que él estaba en la embajada y escuchó en las calles la gente gritando: mataron a Gaitán. Estamos hablando del año 1948, si no me equivoco, y era el asesinato también de un político muy importante que había sido candidato liberal antes. Lo que es más dramático es que me parecía a mí que Colombia había avanzado y parecía alejarse de los peores años de pesadilla, cuando prácticamente el Estado estuvo secuestrado entre el narcotráfico, las fuerzas paramilitares, los grupos armados, etc. ¿Qué hay detrás de todo aquello? ¿Qué está pasando en Colombia ahora? ¿Cómo va a enfrentar esa sociedad este flagelo de la violencia política expresada en su nivel más alto, que es el asesinato de un candidato a la presidencia de la República? Hoy día nos acompaña en mi jardín alguien que ya estuvo con nosotros caminando en este mismo jardín hace probablemente unos meses atrás, Alejandro Gaviria. Él es académico, economista, ingeniero civil. No le gusta que le digan intelectual, pero es escritor. Además, nació en Chile, nos lo contó la vez anterior, por lo tanto tiene un vínculo fuerte con nuestro país. Fue rector de la Universidad de los Andes, compitió como precandidato a la presidencia de la coalición Centro Esperanza en el año 2022. Es el ministro de Salud que más tiempo ha durado en el cargo en dos gobiernos, el gobierno de José Manuel Santos y en el gobierno de Petro. Luego renunciaría, también fue ministro de Educación. Alejandro, un gusto de conversar contigo. Qué lamentable que sea para que tengamos que hablar de este hecho tan terrible, encuentro yo, tan trágico, que enluta hoy día Colombia, Alejandro. Gracias, Cristian, por la invitación. Un gusto poder caminar el jardín de nuevo contigo. Un abrazo a todos. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿cuál es el estado anímico del país hoy? ¿Cómo percibes tú la situación anímica de los ciudadanos, la ciudadanía en la calle con lo que acaba de ocurrir? Yo quisiera como hablar de dos partes de ese estado anímico. El primero es desazón, miedo, tristeza también.
pero cierto hartazgo yo lo veo de esta manera, ¿no? Como este ciclo de la violencia política que se repite de una manera trágica casi intergeneracionalmente, ¿no? Las historias de mi padre hablaban del 9 de abril del año 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Yo crecí, Cristian, oyendo esas historias. Mis hijos crecieron oyendo las historias que yo les contaba, una generación adelante, sobre el asesinato de Luis Carlos Galán y los cuatro candidatos presidenciales asesinados por el narcotráfico en ese lapso de año 1989-1990, cuando el Estado y la sociedad colombiana estuvieron amenazados por el narcotráfico. Y creímos, como tú bien dices, que eso era parte de la historia. Y ahora vuelve y aparece de una manera inesperada. Colombia tuvo dos procesos electorales relativamente pacíficos en los años 2018 y 2022. Entonces hay este temor a que la historia se repita. Pero también está llevando esto al mismo tiempo a cierta polarización, a acusaciones mutuas. Desde la oposición al gobierno del presidente Petro se acusa a veces de manera directa, a veces de manera más oblicua al gobierno de ser el responsable o incluso el autor intelectual. Y desde el otro lado se dice lo propio, que esto básicamente es un intento deliberado de desestabilización del gobierno. Entonces tenemos esos dos sentimientos, uno que nos une y es cierto desazón, cierta tristeza, y otro que nos divide y que nos separa, porque también estamos a puertas de un proceso electoral y todos los actores saben que esto tiene consecuencias electorales y hay comportamientos que uno podría describir desde ya como oportunistas de alguna manera. Oye, Alejandro, antes de entrar en el análisis de cuáles pueden ser las causas de este retorno de la violencia, incluso creo que hay un periodo en Colombia después de la muerte de Gaitán, se habló de la violencia, o sea, como una época que, bueno, que llevaría, Mm. entiendo yo, incluso al surgimiento de la guerrilla, todo lo que pasó en la historia de Colombia posterior a la década del 50, por decirlo así, ¿no? Vamos a conversar de eso, pero quiero recordar algo bien impresionante que a lo mejor no todos los auditores que nos están escuchando lo saben acá en Chile, que Miguel Uribe, que era precandidato del grupo Centro Democrático, eh, su madre, Diana Turbay, había sido secuestrada por el cartel de Medellín en el año 1991, entiendo, y fue en el momento del operativo de su rescate cuando recibió un balazo y falleció, ¿no? Hay un libro, Mm. incluso García Márquez, que se llama, me parece, Noticias de un secuestro, donde él relata este hecho, ¿no? O sea, la Esto historia, entre otros, sí. tú hablabas ahí de cómo la historia intergeneracional, e incluso la tuya, personal, incluso tu familia, tú podrías decir, mi padre vivió esto, yo lo viví, ahora lo van a vivir mis hijos. Bueno, la vida familiar, la historia familiar de Miguel Uribe está asignado por la tragedia. Es impresionante, tenía Completamente, completamente. 5 años nomás cuando secuestraron a su madre. Hay una coincidencia triste, trágica, terrible, podría uno decirlo así, Cristian, y es, él tenía 4 o 5 años, que es la misma edad que tiene su hijo, Alejandro, hoy en día, ¿no? Wow. Cuando asesinaron a su madre, y ahora su hijo tiene que sufrir lo mismo, ¿no? Es triste. Yo estuve anoche en el Congreso aquí de Colombia, se presentó una primera ceremonia, ¿no? Y la tristeza allí, ver a su esposa, a su padre, a su hermana que yo había conocido porque había trabajado conmigo en el gobierno de Juan Manuel Santos, devastados, ¿no? Es, para la sociedad colombiana esto es un hecho devastador, no tiene otra palabra, Cristiano. Oye, Alejandro, a ver, quiero que aquí empecemos a analizar un poco el contexto en que se da, tú dices, las acusaciones mutuas, es obvio que esto lleva a una polarización y puede llevar también a simplificaciones, lógicamente. A ver, ¿cuánta responsabilidad tiene Petro en lo que ocurrió? Mm. Responsabilidad política, no estoy diciendo que sea él Sí, sí, no responsable penal, no. de penal, del asesinato, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la política llamada de paz total de Petro? ¿Cómo la analizas tú? ¿Cómo evalúas su gestión en este Mm. tema? No digo que él sea el único responsable, pero él es el jefe del Estado, hay un gobierno, no sé. Me imagino que tú tienes más elementos hacia abajo en el análisis, pero partamos por ahí. Hay un fracaso del Estado, sin duda. Hay dos tipos de debates con respecto a la responsabilidad del gobierno. Hay uno que hace un énfasis en las formas de la política
en cierto lenguaje y retórica incendiaria que ha venido utilizando el presidente. Incluso Miguel Uribe Turbay fue víctima de eso, entre comillas. O sea, de acusaciones, palabras violentas por parte del presidente, que en el caso de Colombia, como ocurre quizás en Estados Unidos, es un asiduo usuario de las redes sociales, en particular de la red social X, y ese ámbito ha sido un ámbito que refleja esta época cristiana, violento, agresivo, un conflicto permanente. Y en Colombia, como ocurriría en cualquier país del mundo, se ha dicho, pues la violencia política empieza con las palabras violentas. Mm. Y es el presidente el que debe llamar a la unidad nacional. Y a pesar de que puede no existir una conexión directa entre una cosa y la otra, esa violencia en la retórica, en las palabras, va creando un ambiente que puede llevar incluso a lo que ocurrió. Esa es una parte de la historia. La otra, que es más compleja, tiene que ver con la paz total. La paz total, yo la he llamado en otro contexto una utopía regresiva. Quería hacer una paz con todos los grupos, en todo el territorio, con circunstancias territoriales muy diferentes e incluso yendo hasta las causas subyacentes últimas de esos procesos de violencia y de la pérdida del control territorial en Colombia. Y eso, Cristian, ya lo podemos decir, fracasó y ha llevado a una mayor pérdida del control territorial por parte del Estado en toda la geografía colombiana. Y los primeros indicios que se tienen de este crimen muestran que es un grupo disidente de las antiguas FARC en la frontera con Venezuela, en una provincia o departamento que se conoce como el Caquetá, las disidencias de la FARC, En quienes son los Marquetalia, autores así el grupo se intelectuales. La llama segunda Marquetalia, Marquetalia se llama, la la segunda segunda Marquetalia, Marquetalia. ¿ya? Eh, Hay un excomandante de la FARC, Iván Márquez, que está en Venezuela, que puede ser el autor intelectual de este magnicidio. Y uno puede decir esa paz total que fracasó, que incluso hizo algo y es incluso les dio a estos grupos cierta identidad y legitimidad política que no tenían hace 4 años. La que de manera indirecta, no como algo deliberado, planeado, no algo como se hizo a propósito, pero sí llevó a que se exacerbaran ciertos fenómenos de violencia en Colombia que terminaron, entre otras cosas, en este magnicidio. Entonces, esos son, digamos, los dos argumentos que hoy en día se hacen en Colombia. Yo creo que los dos tienen algo de cierto, son críticas válidas, sobre todo el segundo. Ahora, hay algunos que conectan uno y el otro, que dice, las palabras violentas le dieron a estos grupos también una, quizás, ¿cómo decirlo?, empoderamiento, formas de legitimar la violencia. Miguel Uribe Turbay es nieto de un expresidente de Colombia de los Ujú. años 80. Era una figura que se asociaba con la oposición, con el Partido Centro Democrático. Simbólicamente tenía un gran poder, porque representaba ese establecimiento político, la oposición al gobierno. O sea, este fue un asesinato deliberado, no a una figura cualquiera. Era una figura de la oposición y que representaba una historia política de nuestro país, de Ahora, Colombia en este caso. vamos a entrar un poco en la política, o sea, vamos a tener que bajar un poco al pantano, pero vamos a hablar un poco de la política. Antes de que conociéramos, ya había ocurrido el atentado al candidato Miguel Uribe, otro Uribe, otro apellido Uribe, pero que no está emparentado con él, Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que es tal vez la figura más fuerte políticamente, más clara, más nítida. Uno podría decir Petro y Uribe. Uno siempre busca en esta polarización, ahí tenemos los dos grandes referentes. Ese es el verdadero enfrentamiento de fondo, por decirlo así, ¿no? Ujú. Fue declarado culpable en un juicio de fraude, no sé cómo se le llama, De fraude, soborno de testigos, de soborno de soborno de testigos. testigos, soborno de testigos y tiene que cumplir reclusión domiciliaria y por lo tanto queda inhabilitado políticamente. No puede presentarse candidato, imagino que no puede hacer actividad política. A ver, hablemos de ese factor, del factor Uribe en la política colombiana. ¿Qué rol Mm. juega hoy? ¿Sigue manteniendo un liderazgo? ¿Qué va a pasar con este asesinato? Él envió un mensaje a través de las redes sociales diciendo que de alguna manera han asesinado, el mal todo lo destruye, dice Uribe, mataron la esperanza, ¿ya?
Ujú. Haz un análisis ahí de eso para entender un poco más el elemento Uribe en la política colombiana hoy día. Uribe fue presidente del 2002 a 2010. Fue un presidente que tuvo éxito en disminuir los niveles de violencia. Su presidencia sigue siendo polémica. En particular hay un hecho que en Colombia se conoce como los falsos positivos y es el asesinato deliberado de jóvenes en algunas regiones de Colombia para presentarlos como guerrilleros. Es una figura polémica, sigue siendo tal vez el líder político más importante de Colombia en este siglo. Su figura política se ha robustecido durante el gobierno de Petro. No lo era tanto en el año 2022, lo es más hoy. Y políticamente se están conectando estos dos hechos que yo creo que no están conectados. O sea, el asesinato de Miguel Uribe Turbay y la condena de Álvaro Uribe Vélez, para algunos sectores radicales de la oposición se ve como parte de la misma estrategia. Como Ujú. si alguien detrás, esto es una teoría de conspiración que yo no creo que sea cierta, pero es eficaz en el discurso político, estuviera urdiendo esta conspiración para atacar a la oposición política en Colombia. Yo creo que son fenómenos diferentes. El juicio de Uribe es muy complicado. La sentencia tiene 1000 páginas. Es un asunto difícil de discernir, donde nadie se va a leer las 1000 páginas y todo el mundo tiene una opinión ya definida de antemano, dependiendo de si es seguidor de Uribe o, como tú dices, es seguidor de Petro, que es la línea de la polarización más evidente en Colombia en este momento. Y Alejandro, hablemos de Petro, el otro arquetipo político, no sé cómo llamarlo, la otra figura, ¿no? El yin y el yang de Colombia, vamos a decir, aunque Sí, sí. en esta Porque polaridad además se retroalimentan, ¿no? se retroalimenta, como sucede siempre en las polarizaciones, ¿no es cierto? Políticas. Tú has dicho, has hecho algunas afirmaciones sobre Petro. Dijiste, me parece que lo dijiste en un libro tuyo, La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio. A mí me gusta ver a Petro como si fuera una figura trágica. Hablas del otoño del patriarca. Seguimos citando a García Márquez, imposible no citarlo en Colombia. ¿Qué Tú lo conociste personalmente, fuiste ministro de su Ujú. gobierno, conversaste con él, bueno, en fin, te peleaste con él, en fin. La figura de Petro, ahora sí como me hiciste el análisis de Uribe, por favor, hazme el análisis de Petro para nuestros radiovidentes chilenos, digamos, que tienen poca información o nos siguen a lo mejor todos los días la política colombiana. Se presenta Cristian como el último Aureliano, El hablando de último García Márquez. Aureliano. Sí, él Ya. se define a sí mismo que Aureliano quizás Buendía. yo sea el último Aureliano, Aureliano Buendía, que fue un coronel que perdió muchas guerras, ¿no? Y que no era precisamente el paradigma de la moderación, ¿no? Petro es un radical, sobre todo en su retórica. Cuando hablé de figura trágica, me parecía que era una persona que siempre quiso hacer el cambio, pero al que nunca le gustó gobernar, que las políticas públicas y todos los detalles de la tarea de gobierno no le gustan, que él cree que gobernar es voluntad y teatro, expresar su voluntad, usualmente una retórica exaltada, pero que no ha podido formar un gobierno eficaz y mantiene como buena parte de los líderes populistas del mundo una base que alimenta permanentemente el 30-35% de la población, que es un factor de polarización. Él yo creo que de alguna manera le gusta alimentar este conflicto permanente, ahí se siente cómodo y tranquilo, que intentó durante el primer año de gobierno cierto pluralismo en su gabinete, pero que rápidamente se dio cuenta que no iba con su temperamento. Um, Si uno quisiera definirlo de manera ideológica, él se siente muchas veces como, creo que casi que un ecosocialista. Ujú. A mí me pasó algo extraño con él, Cristiano. Cuando yo salgo del gobierno, que fue el primer ministro que salió, por diferencias que tenían que ver no con mi cartera, que era educación, sino con una reforma a la salud. Yo había sido ministro de salud muchos años, levanté la mano allí en una reunión de gabinete y dije, no estoy de acuerdo con esto y con esto. Ese desacuerdo se convirtió en una división más de fondo. Cuando yo salgo del gobierno, lo que me dicen es se perdió la confianza porque yo públicamente había manifestado que no estaba de acuerdo con algunos elementos de esa reforma. 2 días después de
salir del gobierno me siento con él. Conversar. Y él es una persona un poco extraña, Cristian, porque él en la plaza pública es el líder, ¿no? Cuando uno habla con él es tímido, callado, no te mira a los ojos. Y yo estaba almorzando con él y decía, le tengo que poner algún tema porque no me habla, ¿no? Yo creí que él me iba a plantear una conversación como me gusta a mí en el tema político, en un ámbito trágico, no nos entendimos. Tratamos de que las ideas liberales que yo traía al gabinete y las progresistas que él tenía colaboraran, pero no fue posible, está bien, no pasa nada, no vamos a dramatizar el momento más de la cuenta. Yo quería tener una conversación en esos términos y no fue posible. Y yo le pregunto, ¿qué libro está leyendo? Por ¿Ya? ponerle algún tema. ¿Sí? Y me dice el segundo tomo del Capital de Marx. Ya. Pero después dice, yo quiero escribir un libro de cómo conectar esas ideas con la crisis climática y en lo que llama la economía fósil. Y eso lo repite y lo ha repetido una y otra vez. Y él se siente casi como un profeta del desastre. Cree que en el fondo su misión no es gobernar a Colombia, sino salvar el mundo del desastre del capitalismo y la crisis climática. Es un milenarista, Eso milenarista. completamente, así lo he definido yo también, es un milenarista. O sea, un personaje del realismo mágico. Sí, es de realismo mágico, sí, sí, ¿Ah? sí. Un personaje del Sí, realismo no, mágico. y no se le había ocurrido a García Márquez porque el patriarca es, pues, es otro personaje de ficción de la literatura latinoamericana, el dictador típico, ¿no? Que de alguna manera trasciende sus poderes, pero no tenía este aire profético, no lo tenía, que puede convertirse por momentos en delirante, ¿no? Ahora, se han dicho muchas cosas, testimonios de personas que se alejaron, que también fueron ministros de él, ha tenido intercambios con ex ministros, de cartas, de acusaciones. Se lo acusa de impuntual y que su impuntualidad se ha convertido en un asunto de Estado, de dogmático, de alejado de la realidad. ¿Es cierto todo aquello? Porque tú lo conociste, digamos. Todo aquello que se dice de Petro. Bueno, yo voy a hablar de lo que yo conozco, porque los rumores son muchos y son complejos, Cristiano, y ahí es, yo soy un liberal, ¿no? Y de su vida privada, en sus partes más íntimas, porque se ha dicho que tiene problemas de adicción a las drogas, que tiene problemas de adicción al alcohol, hay ministros que no lo han acusado de lo propio. ¿Qué fue lo que yo viví? La impuntualidad. Las reuniones de ministros empezaban en promedio 4 horas tarde. Eso lo viví, yo lo puedo contar, él siempre tenía una excusa, pero en algún momento nosotros nos estábamos exasperando con esa situación. Yo recuerdo que algunos ministros dijimos, esto no puede seguir siendo así, porque entrábamos a una sala, nos quitaban el teléfono celular y nos mirábamos la cara en todo el gabinete por 4 horas. Y yo decía, aquí está todo el gobierno y hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y eso fue el inicio del gobierno. Claramente disfuncional, lo voy a decir de esa manera. Oye, Alejandro, tú eres un liberal y tal vez sería interesante que nos pudiera hacer una pequeña clase, ¿no? Una clase corta, breve, no te asustes, para que podamos los chilenos entender la historia de la política colombiana. Los partidos más importantes fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa fue la disputa histórica, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los liberales? ¿Quiénes eran los conservadores? ¿En qué están ahora los liberales y los conservadores? Parece que son partidos, no sé si disminuidos, han perdido la fuerza que tuvieron alguna vez, como ha pasado con muchos partidos importantes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Esa polaridad, esa dualidad en que ellos se repartían el poder, entiendo Mm. yo, los liberales y los conservadores. ¿Qué representa cada uno de esos mundos y cuál es la situación actual de esas dos tendencias en Colombia? Voy a hacer una clase rápida y me voy a remontar al siglo XIX, ¿no? Sí. Como en Chile quizás, los partidos liberal y En conservador Chile tuvimos representaban en el liberales y siglo conservadores XIX, también, claro. sí, dos ideas distintas. El Partido Liberal estaba en favor de la descentralización, por ejemplo. Estaba en favor, y eso fue muy importante en Colombia, de la educación laica, no religiosa. Estaba en favor de cierta separación entre iglesia y Estado. Y en Colombia incluso hay un tema como intelectual interesante. Hubo un episodio que quizás lo tuvieron en Chile, que se conoce en Colombia como la querella bentamista. O sea, las ideas de Jeremy Bentham resumían en buena parte esa visión liberal del siglo XIX. Los conservadores más cercanos a la iglesia, eh, con una visión distinta del cambio social y representantes de ciertas aristocracias de siempre muy asociadas a los dueños de la tierra. Mm. Y esas
dos visiones distintas de la vida, del cambio social, del mundo, tuvieron muchas guerras civiles en el siglo XIX. Mm, Y podríamos decir, Cristian, que Colombia perdió el siglo XIX. mm, Los historiadores económicos, cuando tratan de reconstruir algunas cifras y mirar qué pasó con la economía colombiana o con el crecimiento económico, con la pobreza, muy poco en el siglo XIX. mm, En el siglo XX dejamos atrás esas guerras civiles, pero tuvimos también en la primera parte del siglo XX, primero unos gobiernos conservadores y después unos gobiernos liberales que trajeron los derechos de los trabajadores, la seguridad social y sobre todo un tema que definió esa primera parte que fue la reforma agraria. O sea, los liberales defendiendo la reforma agraria, los conservadores en contra de la reforma agraria. Y ahí llegamos al año 48, el asesinato de Gaitán y la violencia con L mayúscula, mm. que definió ese enfrentamiento entre liberales y conservadores que dejó 200.000 muertos en Colombia. Después viene un acuerdo político que se llama el Frente Nacional, que comienza en el año 1958 y que va hasta finales de los años 70, donde se alternaban el poder. Había un gobierno liberal y un gobierno conservador. Y eso fue diluyendo las diferencias ideológicas y fue creando una democracia más cerrada, donde no se permitían otras ideas del cambio social. Y eso termina con la Constitución colombiana en el año 1991. Y esa constitución, de manera deliberada, le quitó poder a los partidos políticos. Y hoy esos partidos se han transformado en casi nada. Hoy en día es muy difícil distinguir ideológicamente los partidos liberales y conservadores. Hoy en día están ahí, los llamamos partidos tradicionales en Colombia, pero están como una especie de plataformas que le entregan unos avales a unos candidatos, bien sea a la presidencia, al Senado, a la Cámara de Representantes o a las gobernaciones y alcaldías. Pero hoy en día, para volver y conectar nuestra conversación con el comienzo, la ideología está representada, o la discusión ideológica, por esos dos ejes que tú mencionas, Petro y Uribe, y los partidos tradicionales hay en la mitad, que de manera oportunista están con uno o con el otro, dependiendo del clientelismo y de la burocracia estatal. Y Uribe, en el fondo, es alguien que viene del mundo conservador. Es, en el Sí, del fondo. mundo conservador rural, a pesar de que él militó en el Partido Liberal, Ujú. y él se presentó como liberal, pero sí viene del mundo más conservador. Y Petro viene del mundo más liberal, incluso él cita mucho a Gaitán y cita mucho a las reformas de Alfonso López Pumarejo, que fue un gran líder liberal de los años 30 y la reforma agraria en particular. Estamos conversando con Alejandro Gaviria, académico, economista, ingeniero civil, intelectual a pesar suyo. Él nació en Chile y nos está tratando de contar, de hacernos entender la realidad colombiana. Acaba de ocurrir un hecho, un magnicidio, un asesinato brutal de un precandidato a la presidencia de la República. Miguel Uribe falleció ayer a los 39 años. La historia de Colombia parece signada por esta violencia. Cuando tú nos cuentas esto de la guerra civil prolongada, nosotros también tuvimos una guerra civil, pero fue acotada en 1891 en Chile, ¿no? Pero esto es una guerra civil prolongada. Bueno, ahí está el antecedente, ahí hay como un... la violencia ha estado presente siempre en la historia de Colombia con ciertas pausas de paz, podríamos decirle. Con ciertas pausas. Vamos a volver a preguntarte, un país maravilloso, un país que adorable, Colombia, bello, un país de una cultura riquísima, de una naturaleza bellísima, un país fantástico, ¿no? Que podría ser debiera ser una gran potencia, pero enfrenta estos dilemas y problemas serios que nosotros en Chile estamos empezando a enfrentar también y que creíamos muy alejados de nuestra realidad. Estamos en el jardín, volvemos en pocos minutos después de esta breve pausa. Aquí estamos caminando por mi jardín, este jardín al sur del mundo, con un amigo ya del jardín, un habitué del jardín a estas alturas, Alejandro Gaviria, académico, economista, escritor, ingeniero civil, ex ministro de Salud en los gobiernos de Santos y de Petro, autor de un libro, La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio, y otros libros, un libro que no íbamos a comentar que tú habías escrito, y que bueno, la coyuntura política nos ha hecho no hablar de él. Me parece que no sé, no recuerdo cuál era exactamente ese libro. Probablemente era un libro de relatos medio distópicos que yo escribí que se llama El desdén de los dioses, Es. pero también hubo otro, un libro sobre Stefan Zweig y sus años Stefan Zweig, americanos. ahí está. Y sus Stefan años Zweig. americanos, sí. Sí.
y su triste asesinato y su época de locura que se parece en parte a esta, y sus intenciones de ir a Chile e ir a Colombia. Nunca pudo visitar a Chile, tampoco a Colombia, pero siempre quiso ir y tuvo muchas invitaciones. Exactamente. Stefan Zweig, estamos hablando. Su lista telefónica que incluía personas en Chile y en Colombia también. Exactamente. Stefan Zweig, que terminó falleciendo en Petrópolis, en Brasil, suicidándose. 1942, el Vecino de domingo Gabriela, 22 de febrero. vecino de Gabriela Mistral, que era cónsul de Chile en Brasil en ese momento. Eran vecinos y se conocían. Alejandro, pero estamos tratando de entender Colombia, tratando de entender la historia de violencia que vuelve lamentablemente a resurgir. A ver, en el escenario de que se confirme la hipótesis, una hipótesis de que este asesinato fue encargado por este grupo guerrillero o fracción del grupo guerrillero, la Segunda Marquetalia, que ahí estaría la autoría intelectual de este crimen. Eh, ¿Qué va a pasar, digamos, en Colombia en los próximos años? ¿Cuáles son las miradas de lo que se debe hacer? ¿Cómo puede? Porque esto afecta a la democracia. Es decir, un Mm. crimen de esta envergadura afecta a la democracia misma. Es la democracia que empieza a estar en peligro. Claro, uno dice, no es la misma situación que se vio con el cartel de Medellín en 1989, pero es una primera señal de alarma a la que hay que estar muy, muy alerta, Alejandro. ¿Cuál es tu mirada de eso? Yo creo que hay como dos preocupaciones. Primero, la de otro magnicidio. Ya de alguna forma las elecciones del 2026 están ancilladas, ¿no? Esto ya es un tema que afecta a la democracia, como tú dices, ya se afectó la democracia. Pero Colombia tiene ahora una preocupación, y volvemos al tema de la paz total, y es en muchas regiones del país, estos grupos armados organizados, como se conocen hoy en día, que son facciones de los que eran las guerrillas, pero otros grupos, facciones de lo que eran los grupos paramilitares, muy asociados a las economías ilegales, no solamente a los cultivos de coca, sino también a la minería ilegal, sino también a cierto control del territorio. Van a tener un efecto en las elecciones, van a coaccionar a la población. Y eso también afecta a la democracia. Esto ocurre por fuera de las grandes ciudades. Colombia tiene, Cristiano, un modelo muy de centro-periferia, ¿no? Es un modelo donde una cosa son las grandes ciudades del centro de Colombia, andinas, donde está Bogotá, donde está Medellín, donde están las ciudades que conocemos en Colombia como la zona cafetera, donde puede estar Cali, en el norte quizás Barranquilla, Cartagena. Y otra cosa es salir hacia la periferia, hacia la costa pacífica, hacia la frontera con Venezuela o hacia el sur en la frontera con Ecuador. Ecuador está viviendo una situación similar a la que vivió Colombia en los años 80. O sea, una amenaza al Estado y a la sociedad por parte de organizaciones criminales muy fuertes, plantón, y que tienen un poder más grande que el del Estado en algunas regiones. ¿Cómo tratar este problema? ¿Cómo retomar el territorio? Es una pregunta muy difícil y ustedes ya lo están viviendo. Sí. ¿Cómo el Estado puede recuperar el territorio perdido? Ahí donde se aleja el Estado sabemos lo que pasa. Y la pregunta es, ¿el gobierno de Petro, le queda cuánto un año, va a cumplir esa tarea a la que está obligada el Estado de ejercer la legítima violencia y poder controlar el territorio? En fin, La respuesta clara es no, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer por dos razones. Primero, porque no tiene las capacidades, pero segundo, porque no parece tener la intención tampoco en este momento. La paz total fue su apuesta a eso y fracasó. Es similar incluso a lo que pasó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que también fracasó en el tema del control territorial y que tenía esa idea que se parece a la paz total de abrazos no balazos, ¿no? Que era ciertas bueno, negociaciones y cierta actitud complaciente. claro, aquí se le ha adjudicado incluso a la candidata del Partido Comunista la candidata gobernista Janet Jara el haber repetido o tener la misma idea de Petro de que a las bandas criminales y todo hay que tratarlas con amor. Hay que enfrentarlas con Sí. amor. ¿Es verdad que Petro dijo eso? Yo creo que en algunos de sus discursos ha dicho cosas parecidas a eso. Sí, sí, ha dicho eso. ¿Ya? Ahora, él dice en parte verdad que no solamente es la presencia armada del Estado, que tiene que haber otra presencia del Estado, que tiene que haber también historias de desarrollo en el territorio. Lógico. Y eso es verdad, y eso muestra que
la recuperación del control territorial pasa por un camino largo, que no solamente es que llegue el ejército de Colombia como un ejército de ocupación en las comunidades. Y en la geografía de Colombia también hay una realidad que es distinta. Esto necesita un enfoque territorial. Una cosa es la frontera con Ecuador, otra muy distinta es la frontera con Venezuela, donde estos grupos guerrilleros, en particular el ELN, opera como un grupo paramilitar en Venezuela, con la anuencia de Maduro a veces, y como un grupo guerrillero en Colombia. En Ecuador no, en Ecuador esos grupos se mueven de aquí a allá en la frontera y tienen un enemigo común en los ejércitos de Colombia y Ecuador. Si vamos al Cauca, son zonas muy inaccesibles geográficamente en el sur de Colombia, en medio de la parte más escarpada de los Andes, más difícil, donde nunca ha estado el Estado plenamente. Y hay un epicentro en los cultivos de coca. Eh, ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con alternativas de desarrollo a los cultivos de hoja de coca? Es una pregunta muy difícil. Yo he estado en ese debate también, Cristian, porque como ministro de Salud yo hice una recomendación a una cosa que se llama en Colombia el Comité Nacional de Estupefacientes y era prohibir las fumigaciones que se hacían con avionetas a los cultivos de hoja de coca con el herbicida glifosato. Y eso causó una polémica en su momento. Yo tenía toda la evidencia, había estudiado política antidrogas, eso causaba daño a la salud, y había perdido eficacia de alguna manera. Pero tampoco tenemos muchas formas alternativas hoy en día y esos cultivos de uso de coca han aumentado de manera importante en Colombia. Hoy tenemos más de 300.000 hectáreas en el país. Colombia va a tomar décadas en resolver este problema plenamente, hay que decirlo claramente. Es un tema difícil, complejo y es un tema en el cual la experiencia de Colombia tiene mucho que enseñarles a otros países en América Latina, creo. Eh, y en ese sentido, si tú tuvieras que enseñarnos algo, o sea, ¿qué podría enseñarle Colombia a Chile? Así lo más esencial que ustedes aprendieron en todo lo que vivieron con tanto dolor y tanto desgaste como país. Yo diría, Cristian, que hay una cosa muy compleja porque hay dinámicas de refuerzo mutuo. En los temas de criminalidad, hay epidemias criminales y Colombia vivió una. Ujú. Y cuando comienza a crecer el crimen, los niveles de impunidad aumentan y esos niveles de impunidad aumentan, exacerban a su vez las tasas de crimen. Y evitar esas epidemias de crimen violento, evitar estas dinámicas de refuerzo mutuo con intervenciones tempranas es fundamental. A veces estos problemas alcanzan una masa crítica, tienen un tipping point y traspasado ese tipping point es muy difícil resolverlos. Incluso se vuelven, como diría un físico, tienen cierta histéresis. Desaparece la causa, pero no desaparece la consecuencia. No se pueden dejar crecer más allá de la cuenta, que fue lo que pasó en Colombia en los años 80. Deben existir consensos de la sociedad, que este no es un tema de izquierda o de derecha. Eh, Tiene que haber esa presencia del Estado dual. Eh, Yo tengo una preocupación como economista, Cristian, es la siguiente, ¿no? Los fenómenos económicos, sobre todo desde los años 90 y la mayor globalización, ha llevado a una concentración geográfica de las oportunidades económicas y han surgido muchas regiones de devastación socioeconómica. Y esas regiones de devastación socioeconómica son ocupadas por estas organizaciones armadas organizadas. Y hay un tema tecnológico en el cual yo creo que estas organizaciones, con los drones, con los teléfonos celulares, con la mayor capacidad de coordinación y organización, han ganado una ventaja comparativa porque ya conocen el territorio y ya están de alguna manera metidos en la comunidad. Entonces, no es una lucha fácil el tema de recuperar el control territorial una vez se ha perdido. El factor Maduro en la situación colombiana, el factor Venezuela, ¿cómo lo ves tú? Lo veo preocupante. Volvamos al asesinato de Miguel Uribe Turbay. Probablemente los asesinos intelectuales, los originadores o determinantes de este magnicidio están en Venezuela. Ujú. El gobierno del presidente Petro ha sido complaciente con la dictadura de Maduro. Incluso están hablando ahora de una zona binacional donde los ejércitos de lado y lado van a tener cierta cooperación. No creo que eso tenga mucho sentido. Eh,
no parece tener una solución clara el factor Maduro, pero yo creo que ha sido en ciertas regiones de Colombia un combustible también a la violencia en general. ¿Las elecciones cuándo son en Colombia? Son en mayo y junio del año 2026, el año entrante. O sea, todavía no han empezado en tierra derecha las elecciones, estamos en una etapa previa, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero Esta vez, Cristian, se adelantaron bastante por alguna razón. O sea, ya estamos en campaña electoral. Incluso Miguel Uribe estaba en una especie de reunión política que muy temprano, aquí en Bogotá, cuando fue asesinado. Yo no sé si esta palabra ha llegado a Chile, Cristian, la palabra sicario, ¿no? sí, absolutamente, es una palabra que ya se usa mucho Sí, en Chile. por un sicario que me recuerda a mí mis años en Medellín, cuando estaba en el colegio, en la universidad, donde esa palabra estaba por todas partes, porque había 300, 400 homicidios un fin de semana. Ujú. Y los sicarios eran parte de todo, ¿no? Tanto que se creó un nuevo género literario, que irónicamente lo llamaban la sicaresca antioqueña, ¿no? Novelas y historias de sicarios. Y aquí tuvimos un sicario menor de edad, contratado por una organización criminal que estaba asociada al microtráfico, o sea, al tráfico de drogas en ciertas localidades de Bogotá, y que estaba a su vez contratada por estos otros grupos en esta región del oriente colombiano. Eh, Alejandro, yo te quiero agradecer esta conversación, esta caminata que hemos tenido en mi jardín en esta tarde de martes 12 de agosto. Eh, Todos esperamos que Colombia pueda encontrar un camino, una deriva que la lleve a superar este momento trágico, difícil, doloroso, en que la violencia ha entrado adentro de la competencia electoral, de la elección presidencial, el asesinato de un hombre, padre de unos hijos, en fin, con una historia además familiar muy dolorosa también, la muerte de Miguel Uribe. Bueno, te invitaré de nuevo, voy a abusar y seguir abusando de ti porque creo que es importante que los países latinoamericanos nos conozcamos más, sepamos más uno de otro. Primero porque hoy día el mundo está más globalizado y porque además las historias empiezan a parecerse y hay... Completamente. Entonces, es importante esta conversación y por eso te he invitado a mi jardín y la verdad que ha sido muy esclarecedor en algunos puntos, hemos aprendido mucho de historia colombiana en pocos minutos. Agradezco muchísimo, Alejandro, esta conversación. Gracias, Cristian. Yo quisiera terminar como con alguna mirada más positiva de lo que está Eso, ocurriendo en me Colombia, ¿no? gusta, me gusta, me gusta. Sí, yo creo que Colombia tiene instituciones fuertes, Colombia tiene una tradición civilista, Colombia respondió a esa amenaza a la democracia de los años 90 con mayor democracia. Colombia tiene una economía que ha resistido incluso estos embates populistas recientes. Eh, Nuestra sociedad tiene mecanismos de defensa, ¿no? La tasa de homicidios de Colombia hoy es muy inferior a la que era en los años 90. En su momento llegó a tener a nivel nacional 70, 80 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy en día está por debajo de 30. Todavía tenemos algunos focos de violencia preocupantes, esa pérdida del control territorial, pero no somos el país de ese momento. Es un país creativo, en busca de Sí, historias, encontrando su lugar en el mundo más globalizado, culturalmente fuerte. sí, es un país muy Y, creativo, y, y, es un país fascinante, Alejandro, Colombia. y Yo yo cada vez que he creo ido, que sobreviviremos y prevaleceremos, quizás, esta historia fuerte. de todas maneras, y hay que alentar la esperanza, como decía un filósofo chileno en un momento muy difícil de la historia de Chile, le decía a sus discípulos, hay que alentar la esperanza, y Colombia tiene capacidad de resiliencia, tiene recursos, tiene patrimonio espiritual, cultural, es un país de una riqueza cultural enorme, así que estoy seguro que va a superar este momento amargo que está viviendo hoy día. Muchas gracias, Alejandro, por esta conversación. Espero nuevamente poder conversar contigo en los próximos meses. Ya nos veremos, Cristian. Muchas Un gracias gran por la gusto. invitación. Y Gran gusto muchas es mío. gracias a ustedes, queridos radiovidentes, por habernos acompañado. Recordad que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre el trabajo de Grupo Educar en grupoeducar.cl. Mañana nos volvemos a encontrar a las 19:30 cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.
Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.